La menopausia no es el fin, es tu segundo aire si dejas de quejarte y te mueves. Hello chicas, bienvenidas a mi canal Pearl Fitness y en esta ocasión vamos a hablar de este tema sumamente importante. ¿Qué es la menopausia? Vamos a hablar acerca de las etapas de esta y lo más importante, cómo superarlas, ¿verdad? Porque este no es el fin del mundo, o sea, no. La gente tiene tantos mitos y hay que salir de esos mitos. Es como cuando usted pasa de niña a señorita, así de simple. No es cosa del otro mundo, no es encontrar el hilo rojo, o sea, no. Así que escúchame bien, si tienes más de 40, mi mujercita linda y hermosa, y sientes que un tren te pasó por encima, que el humor te cambia como el clima y que esa llantita abdominal apareció de la nada, bienvenida al club. Este no es el fin del mundo, esto no es nada raro. Y obviamente se puede arreglar, que es lo más importante. Mientras tengamos vida, todo tiene solución. Así que aquí no venimos a llorar, venimos a entender qué puercas, como yo digo, le pasa a nuestras hormonas y cómo vamos a dominarlas. Para empezar, hay que saber qué es la menopausia realmente. Olvidémonos de las definiciones aburridas de diccionario. La menopausia es simplemente una reconfiguración total. Tus ovarios se están jubilando y tus estrógenos se están haciendo maletas. Eso no te hace vieja para nada. Te hace una mujer que necesita una nueva estrategia, un cambio. Esto no te quita años, al contrario, depende de ti si te sientes y te ves mejor que hace 20. De nosotras depende, nada más. Vamos a hablar de las 3 etapas que nos están moviendo el piso, ¿verdad? En esta etapa o en esta transición, porque es una transición algo tan normal como bañarme todos los días. La primera es la perimenopausia. Son 3 etapas. La primera, repito, es la perimenopausia, que es como el caos. Aquí es donde empieza el desorden. Periodos locos, calores de la nada y un insomnio que te pone de un humor muy difícil, ¿verdad? Un humor difícil, digamos. Tu cuerpo te está avisando que el cambio ya llegó. Y lo más importante, yo lo que les aconsejaría es hacer ejercicio. Activémonos. Yo sé que van a pensar que no sé, que se me zafó un tornillo de repente, pero no, chicas. El ejercicio es mágico, créanmelo. Pruébenlo y ya lo verán. Y yo sé que las mujeres que lo hacen me dan toda la razón. Así que esta es la perimenopausia, es cuando inicia los calores, el humor te cambia y entonces ahí como que ya nos avisa el relojito, ¿verdad? Que tenemos que empezar a hacer el cambio. De ahí la etapa 2 es la menopausia, el punto 0. Aquí es cuando ya se cumplen 12 meses sin ver el periodo. Oficialmente tus niveles hormonales han bajado el telón, han dicho hasta aquí. Ya no niños, en caso las que quieran, ¿verdad? Porque no es obligación tener hijos. Las que quieran, pues ya hijos ya no. Como dice aquí, tus niveles hormonales han bajado el telón. Y la tercera es la menopausia, se entiende, ¿verdad? Después. Esta es la nueva realidad. Los síntomas pueden calmarse, pueden bajar, pero aquí es donde el peligro de la osteoporosis y la pérdida de masa muscular se vuelve real. Si no hacemos nada, obviamente, nuestro cuerpo se debilita. Y chicas, esto es muy importante, la osteoporosis, o sea, para mí es algo serio porque son tus huesos. Imagínate que se te quiebre una pierna, una cadera, o sea, que tus huesos se vuelvan fosforitos, que con nada se quiebren. No, hombre, qué horror, qué terrible. Y la pérdida de masa muscular. Chicas, la masa muscular es la que nos sostiene, es la que sostiene nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, nuestro sistema óseo. Sin músculos no podríamos ni caminar. Entonces es una etapa donde tenemos que hacernos mejor amiga de las pesitas, ¿verdad? Y no les digo pasar 1 hora, 2 horas, no, unos cuantos minutitos y eso va a hacer maravillas en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo superar esto y no morir en el intento? Es lo más importante. Para empezar, chicas, dejar de buscar pastillas mágicas. La solución está en lo que hacemos cada día. Sí. Eso sí se los digo. Dejen de estarse empastillando. He tenido alumnas que han llegado así empastilladas y lloran. O sea, es un humor súper cambiante y pues qué feo, ¿verdad? Eso no se siente nada bonito, no es nada divertido y créanme lo que con el ejercicio dejan de tomar pastillas, empiezan a dormir mejor, a sentirse mejor. Wow, para mí la verdad cuando ellas van teniendo esos resultados, para mí es música para mis oídos. Me hace sentir súper bien y súper contenta como que yo fuera ellas, porque de eso se trata, vivir bien lo más natural posible. Así que vamos una por una. Primero, el entrenamiento de fuerza. Primero, ya saben, dejar de empastillarse. Segundo, entrenamiento de fuerza. Esto es lo que nos va a ayudar a no empastillarnos, a hacer estas 4 cositas. 1, entrenamiento de fuerza. Si no levantas pesas, te estás desmoronando. Necesitamos que tus músculos protejan tus huesos y activen tu metabolismo que ahora está en modo tortuguita.
lentita, ¿verdad? En modo lento. Definitivamente cuando levantamos peso empezamos a quemar, nuestro metabolismo se activa y nuestros huesos se protegen. Fue lo que les dije, que sin músculo no podríamos ni caminar, o sea, nuestro sistema óseo no podría hacer nada sin ellos. Entonces es importante el entrenamiento de fuerza, hacer ejercicio. Segundo, la nutrición inteligente. No es comer menos, es comer mejor. Proteína de calidad, fuera el azúcar. El azúcar es tu enemiga porque solo te inflama y arruina tu sueño, y dormir es muy, muy importante. El número 3, mueve el esqueleto. Hay que moverse. El cardio no es solo para quemar calorías, es para que tu corazón y tus pulmones no se oxiden. Recuerda que un cuerpo que no se mueve se oxida. El cuerpo es, ¿cómo les podría decir? ¿Qué ejemplo les puedo poner? Es como un río. Miren, cuando el agua se mueve, cuando el agua corre, eso es vida. Pero un agua empozada que no se mueve hiede, se pudre. Un agua empozada hiede. Así es el cuerpo. Si el cuerpo no se mueve, se pudre. Definitivamente. Entonces, por eso el movimiento es vida. Y la cuarta, actitud de hierro. La menopausia te quita estrógenos, pero no te quita el poder de ser tú. Así que solamente tú decides si te sientas a ver cómo pasa la vida o si te pones los tenis y te vuelves la versión más fuerte de ti misma. Repito, mejor que hace 20 años. He conocido mujeres, no hombre, 60, 70, guapísimas, porque se mueven, comen saludables, son felices. Todo eso suma. Se rodean de gente que las ayuda a vibrar alto, no a vibrar bajo, no vampiros de energía. Eso es importante también, de quién te rodeas. Así que si te sientes perdida, ¿crees que ya no puedes recuperar tu figura? No, mamacita, estás totalmente equivocada. He ayudado a muchas mujeres alrededor del mundo a resetear su metabolismo y a recuperar su energía. No permitas que una etapa biológica normal en la vida de toda mujer te apague. Es hora de activar ese metabolismo hormonal 40 y demostrar de qué estamos hechas. Definitivamente. Así que ya sabes, repito, escúchame bien, no tienes que pasar por esto sola ni adivinando qué hacer. Yo no estoy aquí solamente para darte palmaditas en la espalda, estoy aquí para darte resultados. Miren aquí, la menopausia no es el fin, es tu segundo aire si te mueves, lo dice claramente la foto. Miren, las mujeres sudando, brillando, porque uno no suda, uno brilla. Aquí esta guía se las puedo dejar, métanse a mi página web perrobinson.com, la pueden descargar y vienen unos tips muy buenos, sencillitos, cortitos, pero que las va a ayudar a empezar a sentir ese cambio. Eso es importante, el empezar. Para mí es lo más. Aquí les dejo fotitos de los síntomas de la menopausia. En mi blog se pueden meter, mi blog está en perrobinson.com y ahí se los voy a dejar todo este texto para que lo tengan ahí. Igual pueden repasar el video, ¿verdad? Estos son los síntomas. Miren, aumento de peso, periodos irregulares, cambios corporales, sofocos, cambios de humor, resequedad, insomnio, pérdida de cabello, exacto, hasta el pelo se cae. Pero repito, chicas, no es el fin del mundo, depende de nosotras, todo está en nuestras manos. Miren esta mujer preciosísima, guapísima, yo la miro hermosa, de verdad. ¿Cuánto dura la menopausia? Eso es importante, chicas, eso depende de cada mujer, como dice aquí, cada mujer vive la menopausia a su ritmo. Pero yo les traje aquí un resumencito rapidito para darles una guía, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, la perimenopausia es la transición, recuerden, es la primera etapa, por así decirlo. Esta ocurre entre los 45 y 50 años, ¿verdad? Donde los niveles de estrógeno fluctúan, provocando periodos irregulares, sofocos, resequedad y cambios de humor, como ya lo dijimos. Esa es la perimenopausia, es la primerita. La menopausia, que es ya la segunda etapa, es el cese definitivo del periodo, diagnosticada tras 12 meses consecutivos sin tener 12 meses tienen que pasar, entonces ustedes ya, o ya uno, ¿verdad? Dice, bueno, esta es la menopausia. Y esta también sucede entre los 45 y 55 años. Recuerden que cada mujer es diferente, no todas son iguales. Y la posmenopausia, ¿verdad? Que es la etapa que comienza tras los 12 meses consecutivos sin periodo. Después de estos 12 meses, ahí es, indicando el fin de la vida reproductiva y la estabilización de niveles hormonales bajos. Así que son 3 etapas, chicas, tan normales, tan común como cuando pasas de niña a señorita. Yo no le veo que es cosa del otro mundo, que si ya estás vieja, que no. Además, o sea, si vamos a hablar de que la gente joven critica a los viejos, entonces déjenme decirles que ahora la gente de 20 parece de 100, de la de 100 de antes. Ahora no se cuidan, ahora tienen sobrepeso y tienen barriga de 3 cesáreas. Entonces no critiquen, si no quieren que uno las critique, no critiquen. Yo he conocido chiquitas de 15 que parece que tienen cuerpo de 3 cesáreas y no.
Pero es por eso, porque solo tragan y no se mueven. Y ahora menos, con tanto celular, con tanta babosada para huevear, ni siquiera se levantan a cambiar la tele, ¿no? Le dicen a la tal, ¿cómo se llama la mujer esta? A la tal Siri, no sé cómo se llama. Así que si no queremos que nos critiquen, no critiquemos, porque ahora no se levantan, pero ni a cambiar nada, todo lo hacen vía internet, online, le piden a la fulanita, la sutanita, la menganita que venden en Amazon que se los cambie. Entonces no critiquemos, porque ahora ahí están con la paja, no hablar de los cuerpos, claro, no les conviene, porque son gordas, fodongas, que solo pasan tragando, no hacen ejercicio. Así que no hablemos, porque yo he conocido mujeres de 20 que parecen de 100. Y mujeres de 50, 60, 70, chulada de mujeres. Y las conozco porque pues es mi trabajo, trabajar con mujeres en el área de la salud, del bienestar, del fitness, de la nutrición. Así que a mí no me dan paja. Así que mejor calladitas, más bonitas, mejor dejen de tragar y pónganse a hacer ejercicio antes de estar criticando a las mujeres adultas, que de seguro se miran mejor que las jóvenes, definitivamente, porque uno antes tenía hábitos muy distintos a los que tienen ahora. Así que ya saben, mis mujercitas hermosas, les repito, ustedes no tienen que pasar por esto sola. He recorrido el mundo certificándome, tomando certificaciones desde yoga, pilates, ejercicios funcionales, baile fitness, spinning, cardio box, step, aeróbicos, un sinfín. Ahí tengo una certificación que se llama Jazz Fit. Escuchen, Jazz Fit es la combinación del jazz con el fitness. Me certifiqué con una mexicana, no hombre, una mujer que les digo top. Así que hay muchas disciplinas con las cuales nos podemos mover, así que esta etapa la podemos pasar súper rico, es más, dándonos el tiempo que nos merecemos. Así que si tienes más de 40 añitos y sientes que tu metabolismo se puso en pausa, mi plan Metabolismo Hormonal 40 es la llave que estabas buscando. Ya no pongas excusas, tu salud no es negociable y tu energía no tiene por qué apagarse. Así que entra a mi web, perrobinson.com, y ahí vas a poder ver todo lo que tengo. Este Metabolismo Hormonal 40 lo tengo autodirigido, o sea que ustedes solita lo pueden hacer. Lo tengo online, que ya estoy yo ahí con ustedes ejercitándonos, viendo la nutrición, el mindset, importantísimo, la mentalidad, y presencial para las personas que están cerca de mí. Pero déjenme decirles que la versión online y presencial no tiene ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Es más, con la online hasta más me tardo, porque la verdad que encontrarte con personitas alrededor del mundo que tengan tus mismos gustos, que quieran lo mismo que vos, wow, es súper cool. Créanme que a mí me han agarrado a las 4 de la mañana entrenando, porque imagínense la hora a la que estamos de Hong Kong, mi alumna en Hong Kong, yo acá en América. Pero qué ricura es de verdad conectarse con gente que está en el mismo canal de uno. Así que ya saben, mis chicas, nada se acaba aquí. Al contrario, empieza. Así que es hora que te vean más empoderada que nunca. Esto sí, y que digan qué está haciendo esta mujer para verse tan bien. Así que las espero adentro de mi curso y coméntenme, corazones, qué sienten ustedes, si sienten algunos síntomas que han hecho, les ha resultado o no. Platíquenme, porque eso le va a servir a muchas mujercitas más que están pasando por esa etapa. Así que bueno, sin más que decirles, nos vemos en el próximo video. Chao.